Muy bien, tenemos otro de los puntos de esta encuesta. Voy a integrar a más invitados, más ángulos de análisis desde la perspectiva política. Saludo hasta ahora en Nueva York, en los Estados Unidos, a Marta Lucía Ramírez, es candidata a la presidencia de Colombia y es ministra de Defensa. Doctora Marta Lucía, bienvenida a la noche. Muy buenas noches, Jefferson. Buenas noches a Javier Restrepo, a toda su audiencia acá en la noche. Y saludo también al presidente del Congreso de Colombia, al senador Mauricio Liscano. Bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson, a Javier, a Marta Lucía, a todos los televidentes, un saludo afectuoso. Vamos a hacer el análisis desde dos perspectivas políticas. Doctora Marta Lucía, comienzo con usted en los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merecen los resultados de esta encuesta que presenta hoy la firma Ipsos, Napoleón Franco, que dice que el 72% de los colombianos votará por el sí y el 28% votará por el no en el plebiscito del próximo 2 de octubre? Jefferson, lo primero es que saludo por supuesto al senador Liscano, presidente del Congreso. No sabía que estaba ya en el programa, entonces por eso no lo saludé. Estoy acá precisamente porque me invitaron a una charla hoy y ayer estuve en otra sobre este tema. Y pues primero que todo tengo que decir, estas son encuestas en las que sabemos está reflejándose lo que la opinión piensa hoy. No sabemos lo que vaya a opinar mañana, pero también creo que aquí se va estrechando cada vez más esta disposición de los colombianos a votar, porque según lo que le entendí ahora a Javier, pues realmente apenas un 28% de los colombianos en este momento, un 28% está indeciso. Es decir que el cambio que vaya a haber será lo que marque básicamente este 28%, porque aparentemente dentro de ese 72%, pues ya hay mucha gente que tiene definido su voto, que muy pocas probabilidades habría de que cambiara ese voto. Entonces, pues acá realmente esto se va apretando cada vez más. Sabemos además que Ipsos es una firma muy seria, sin embargo vemos que hay un cambio bien grande entre la encuesta que ustedes hicieron con esta misma firma hace apenas unas semanas y el resultado que está mostrando hoy. Luego, esto quiere decir que la gente se ha venido interesando cada vez más, leyendo los acuerdos, lo que me parece que es muy positivo. Y también creo que acá es claro que el país tiene la ilusión de que haya paz, hay una esperanza, pero también hay preocupaciones que son muy válidas. Quienes hemos expresado preocupaciones sobre el acuerdo y que hubiéramos querido decir desde el comienzo sí, pues tenemos esas preocupaciones que si la mayoría de los colombianos consideran que son preocupaciones como para decir no, pues yo creo que este resultado de la encuesta puede cambiar de aquí a un mes. No sabemos qué va a pasar, pero yo sigo invitando, Jefferson, siempre a que la gente lea, a que esté consciente de la gran responsabilidad que tenemos con este voto, pero también a que todos estemos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos al día siguiente de ese plebiscito. El día 3 de octubre tenemos que estar todos dispuestos a trabajar unidos por construir esta agenda nueva para Colombia, por trabajar juntos en que este país salga adelante, no importa si gana el sí, no importa si gana el no. Senador Mauricio Liscano, presidente del Congreso de Colombia, ¿qué opinión tiene usted frente a estos resultados? De alguna manera se marca un porcentaje mucho más alto de apoyo frente al plebiscito al compararlo quizás con otras encuestas que han salido en semanas pasadas. No, lo primero que hay que decir es que esta es una muy buena encuesta. Es una encuesta que tiene mezcla entre llamadas telefónicas y entrevistas personales, especialmente entrevistas personales en los estratos 1, 2 y 3, lo que es muy importante porque muchos de esos estratos generalmente no tienen teléfono. Además es una muestra muy bien hecha porque tiene las capitales, tiene las ciudades de menos de 200.000 habitantes, tiene además también municipios pequeños, fue hecha en todo el país. Yo diría que es una de las mejores encuestas que se ha hecho. Luego los resultados que trae la encuesta, pues por supuesto demuestran que la paz va ganando, que la paz va a ganar, porque como bien lo dijo Marta Lucía, de ese importante número de personas que va a votar, el 80% dice que no va a cambiar su voto. Eso me parece muy importante y resaltaría dos cosas de la encuesta. La primera, que era la teoría que no tantos colombianos iban a votar en estas elecciones porque eran atípicas, pero esto nos demuestra que van a salir a votar, yo diría unos 10, 12 millones de colombianos, lo cual le va a dar mucha legitimidad
a este plebiscito. Y lo segundo es que la mayoría de los que van a votar por el sí, y eso me parece un resultado muy importante, están muy enterados de los acuerdos. Eso quiere decir que la gente, entre más lee los acuerdos, entre más sabe lo que se está acordando, más se va por el sí. Y la verdad es que esto va a ser arrollador, el sí va a ganar 3-1, y creo que cada día que pase, por lo que estoy viendo en todas las regiones del país, pues indudablemente Colombia va a dar un gran ejemplo de paz. Señor Javier Restrepo, director de la unidad de opinión de la firma Ipsos Napoleón Franco, usted nos va a acompañar únicamente en esa primera parte del programa y usted escuchaba a la doctora Marta Lucía Ramírez, es candidata presidencial, y al presidente del Congreso, que ha sido uno de los líderes políticos en Colombia que con mayor ahínco ha defendido el sí. Dos perspectivas diferentes. ¿Usted cree que en ese momento puede compararse el resultado que tuvo ese sondeo con los resultados que han tenido otras encuestas de Ipsos Napoleón Franco en el pasado? Y se lo pregunto específicamente porque en esta hay un 72% de los encuestados que apoya el sí, pero en los últimos sondeos que analizábamos acá en el programa La Noche, las respuestas eran diferentes. Inclusive se hablaba de un 33% en una pasada que decía que iba a apoyar ese plebiscito y un 25% que estaba en contra. ¿Hubo un cambio de tendencia? ¿Cómo explicar esto? Bueno, primero un saludo a la doctora Marta Lucía, al doctor Mauricio. Efectivamente, lo más importante aquí a tener presente es que esta encuesta no es comparable con las mediciones anteriores que veníamos haciendo, y no es comparable por tres grandes factores. El primero y más importante, estamos hablando de una cobertura completamente diferente entre las dos encuestas. La medición a la que usted se refiere, donde teníamos resultados distintos de agosto, inclusive hicimos unas anteriores también en abril y en junio de este año, fueron tomados en nuestra encuesta Colombia Opina para la Alianza de Medios. Colombia Opina es una encuesta de seguimiento a los temas de opinión nacional con una cobertura urbana, es representativa de las personas que viven en aquellas poblaciones de más de 200.000 habitantes del país, representa algo así como el 65% de toda la población urbana nacional. Como encuesta de seguimiento a los temas de opinión, es sin duda alguna la encuesta más representativa que hay en el país. La mayoría de las encuestas de seguimiento a la opinión nacional en Colombia se están haciendo solo en principales capitales. Colombia Opina está yendo a representar a los habitantes de todas las ciudades de más de 200.000 habitantes de Colombia. Pero una cosa es esa Colombia urbana, esa Colombia de las ciudades de más de 200.000 habitantes, y otra cosa es todo el país, incluyendo zonas rurales, como lo destacó ahorita el doctor Mauricio. En ese sentido, esta es la encuesta más completa que tenemos para entender y tener una radiografía verdaderamente de cómo piensan los colombianos frente al plebiscito. Por un lado. El segundo punto, donde no podemos realmente comparar las dos mediciones, es la pregunta. Claro. Solamente hace unos días se conoció la pregunta formal que vamos a tener los colombianos en el tarjetón, que vamos a responder el 2 de octubre. Hasta ese momento los encuestadores, todos, no solamente nuestra firma, veníamos preguntando por la intención de voto frente al plebiscito, pero más tratando de entender un apoyo, unas preocupaciones de los colombianos y no haciendo un pronóstico de la intención de voto, porque no teníamos ni siquiera la pregunta que se iba a plantear, porque no se sabía todavía la fecha. Era más un seguimiento a la opinión nacional, a estas opiniones y actitudes de los colombianos. Esta, en ese sentido, no es una encuesta comparable con las anteriores, es la primera medición, es la línea de base, llamamos nosotros desde las encuestas, de la intención de voto de los colombianos. Aprovecho para hacer una pequeña publicidad, y es que vamos a tener lo más cerca posible a las elecciones, con la Alianza de Medios, una segunda medición de esta encuesta. Esas dos, por supuesto, sí serán totalmente comparables, y ahí sí vamos a ver, que es un poco lo que anticipaba la doctora Marta Lucía, por supuesto, y el doctor Mauricio también, qué ha cambiado o qué ha pasado con la intención de voto de los colombianos. Doctora Marta Lucía, ¿qué opinión tiene usted frente a estos porcentajes? Pero se lo pregunto en el contexto de la pregunta. En este sondeo se le preguntó directamente a los encuestados si apoyaba usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, precisamente la pregunta que va a tener el plebiscito. ¿Usted qué opina de esta pregunta y hasta dónde cree usted que este factor adicional que fue puesto en juego en los últimos días fue lo que pudo haber también ayudado a que cambiara ese porcentaje? En este caso a favor del plebiscito de un 72% y un 28% que no está a favor. Bueno, Jefferson, sin perjuicio de la explicación técnica que hacía ahora el doctor Restrepo entre la anterior encuesta y esta,
pues evidentemente vemos una tendencia hacia el apoyo, mucho más apoyo al plebiscito, y sin duda el conocer ya la pregunta creo que sí influye muchísimo. Por lo que le decía anteriormente, creo que todos los colombianos tenemos la ilusión de paz. Ese es un derecho sagrado de este país, pero por otro lado, claro, cuando la pregunta formula de allí de una vez el tema de la paz, pues entonces hay mucha gente, como lo muestra esta encuesta, que no se ha leído los acuerdos, pero que en todo caso acaricia ese sueño de la paz. Yo le confieso que pues apenas tuve tiempo de ojearla porque estoy acá y he estado hoy todo el día en varias charlas, pero me llamó la atención algo y quisiera tal vez hacerle la pregunta a Javier, si usted me lo pregunta. Me llamó la atención que cerca del 70 y pico % de los entrevistados hacen parte de partidos políticos, solamente el 30% no hace parte de partidos políticos, y si bien es cierto que él ya nos explicó que la mayor parte de la gente que está participando en esta encuesta pues muestra que siempre participa en las elecciones presidenciales, yo no sé qué tanto, si se hubiera incorporado mucho más gente que no está en los partidos políticos tradicionales, esto generaría algún cambio o no en el resultado, porque yo encuentro acá una gran deficiencia de los partidos. Siempre soy muy crítica porque creo que los partidos deberían estar haciendo hoy este esfuerzo enorme de divulgación, de explicación, de mostrarle a sus militantes los riesgos, porque los hay, sobre todo el riesgo desde el punto de vista de la democracia, el riesgo de tener el día de mañana un gobierno populista en Colombia, porque en este acuerdo se le dan un montón de ventajas a las FARC, inclusive sobre los otros partidos, pero si los partidos hicieran mucho más divulgación, no sé qué tanto cambiaría el resultado. Entonces, por un lado, si hay mucho más personas no miembros de partidos que se tengan en cuenta en las encuestas versus esta que tiene una gran mayoría de partidistas, y por otro lado, ¿qué pasaría si los partidos hicieran esa pedagogía mostrando los riesgos y mostrando también obviamente la conveniencia que tienen algunas partes del acuerdo? Pues vamos a trasladar esa pregunta en unos minutos al señor Restrepo. Voy con el presidente del Congreso de Colombia, Mauricio Liscano, preguntándole sobre este punto en específico, hasta dónde la pregunta es completamente precisa, es completamente neutral, o hasta dónde cree usted, senador, que esa pregunta puede llegar a condicionar el voto de los ciudadanos frente a ese plebiscito, teniendo en cuenta que se les pregunta pues directamente si apoyan o no pues ese acuerdo de terminación del conflicto, pero en ningún momento, por ejemplo, se toca, por ejemplo, la palabra FARC. No, lo primero que hay que decir es que, como lo decía Gaitán, el pueblo es superior a sus dirigentes. El pueblo colombiano es un pueblo inteligente. Todos parten de la base de que la pregunta es la que determina cómo votan los colombianos, que es, como dice Marta Lucía, la influencia de los partidos, otros dicen que es la influencia de los medios de comunicación, y no falta inclusive los que digan que es la mermelada, porque como van perdiendo no tienen más que decir. Pero la verdad es que el pueblo colombiano sabe de qué estamos hablando, es que llevamos en un proceso de paz de 4 años, todo el mundo sabe que es un acuerdo con las FARC, los medios de comunicación han hecho un esfuerzo enorme de pedagogía, han sacado cartillas, todos los días hay debates en los medios de comunicación. Yo diría que tal vez esta es la elección de los últimos años en Colombia, donde tal vez el ciudadano tiene más información, y lo reflejan las encuestas. El 43% de los que van a votar sí están bien enterados o muy enterados de lo que son los acuerdos. Es decir, yo diría que hoy muy pocos colombianos pueden decir de qué no se trata. La gente sabe que vamos a hacer la paz, que es mejor la paz que la guerra. Mire usted, la mayoría de la gente que está por el sí son de los sectores rurales, porque claro, ellos han vivido la violencia. Eso es lo que refleja este deseo. Si usted mira que todas las regiones del país están de acuerdo, luego uno no podría decir que el 72% de los colombianos están equivocados, que el presidente Obama que está acompañando este acuerdo está equivocado, que la Unión Europea que está acompañando este acuerdo está equivocado, que todos los gobiernos de Latinoamérica que están acompañando este acuerdo están equivocados. Lo que pasa es que este es un buen acuerdo. La gente en Colombia quiere la paz. Esos son los resultados de la encuesta, por eso ganan todas las regiones. Claro, hay todavía algunas dificultades en Medellín, hubiera sido bueno que la encuesta la hubiera hecho por ciudades, pero es un poco lo que refleja la zona central, de pronto también en el eje cafetero, pero mayoritariamente quiere la paz. Y de verdad, Jefferson, la gente hoy en día sí está supremamente informada, los jóvenes
por las redes sociales tienen más información que cualquier académico, que cualquier ciudadano, y todos los jóvenes, yo diría que mayoritariamente en las universidades se están volcando por la paz. Lo que significa esta encuesta, lo que significa simplemente que Colombia quiere la paz. Ahora el reto es que toda esa intención de voto se convierta en un voto real el 2 de octubre, y ahí es donde todos debemos poner de nuestro lado. Pero la verdad, esta es sinceramente una muy buena encuesta. Señor Javier Restrepo, como lo dije al comienzo, solo nos puede acompañar esa primera media hora por cuestiones que usted tiene, compromisos que ya había adquirido antes de llegar aquí al programa La Noche. Usted, como director de la Unidad de Estudios de Opinión de la firma Ipsos Napoleón Franco, ¿qué puede responder frente a este planteamiento que hacía la doctora Marta Lucía Ramírez, la candidata presidencial, frente a la distribución de la muestra? Evidentemente, según encuentro acá en los datos, los encuestados, el 71% pertenecen a algún partido, ¿sí? Y únicamente el 29% no tiene partido. ¿Qué impacto genera en los resultados de la encuesta el hecho de que se haya tenido en cuenta más a las personas que están vinculadas a algún tipo de partido que a aquellas personas que sencillamente se han dedicado a recibir la información frente a estos acuerdos de manera diversa, no solamente a través de sus partidos políticos a los que pertenecen? Es muy importante la pregunta y gracias a la doctora Marta Lucía por la oportunidad de explicarla. La muestra no está dándole ningún peso o ningún favoritismo especial a la gente que pertenece a ningún partido. Esta es una muestra representativa de todos los colombianos, tomada completamente al azar, y esta pregunta, o más bien esta clasificación de partido, responde a los resultados de dos preguntas que se hacen al final de la encuesta, solamente como control estadístico, en ningún caso como un filtro, digámoslo así, para ser encuestadas las personas. Y las preguntas son: ¿usted de qué partido político se siente? Si las personas nos respondían en las distintas opciones que se sentían que no pertenecían a ningún partido político, les preguntábamos, bueno, pero ¿con cuál simpatiza más? Y al unir los resultados de estas dos respuestas, obtenemos estas cifras que vemos aquí en la encuesta, donde 71% de los colombianos terminan afiliándose a algún partido. Pero es muy importante la oportunidad para hacer la precisión. Esto no significa que la gente sean miembros activos de los partidos, ya lo mencionó la doctora Marta Lucía. En ese sentido, la participación activa de los colombianos en los partidos políticos tradicionales viene descendiendo notoriamente en los últimos años, y realmente la encuesta lo que está registrando en esta pregunta particular es si los colombianos se sienten más afines o más cercanos a algún partido o a otro. Como le digo, la muestra es totalmente aleatoria, no se da ninguna mayor oportunidad de participar en la encuesta a personas por estar en un partido o no estarlo, y es una pregunta de clasificación al final, que representa la simpatía con los partidos, no necesariamente el activismo o la participación real y directa de la gente con los partidos políticos. Soy Javier Restrepo, director de la Unidad de Estudios de Opinión de la firma Ipsos Napoleón Franco, autora de la gran encuesta Plebiscito 2016. Le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a los televidentes del programa La Noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la doctora Marta Lucía, al doctor Mauricio, y que tengan un muy buen programa y un muy buen análisis. Vamos a seguir en el programa La Noche. Vamos a hacer una primera pausa comerciales, como lo ha dicho usted, señor Javier Restrepo. Después de este corte continuaremos con Marta Lucía Ramírez, es candidata presidencial, y con el presidente del Congreso de Colombia, Mauricio Liscano, debatiendo estos puntos que son importantes, porque son los resultados que arroja una importante encuesta, unos resultados que llegan a menos de 3 semanas de que los colombianos salgan a votar ese plebiscito, así sea por el sí o por el no, pero esa votación será el próximo 2 de octubre. Y la información que ustedes reciben aquí en el programa La Noche es de vital importancia para que tomen esa decisión. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.